lo necesito. No tengo ningún conflicto de interés. Todas las fotos y videos que vamos a ver acá son propias y las publicamos porque sus madres y sus padres me lo permiten. Obviamente siempre tratando a los bebés mal formados con el mayor respeto. Empecemos entonces, y el principal objetivo que pretendemos hoy es que aprendamos la definición actual del hidrus fetal. Esta definición ha cambiado en los últimos 60 años. Creo que cada 2 o 3 años tenemos un nuevo concepto y es importante que lo tengamos unificado para poder diagnosticarlo adecuadamente. Aprender estrategias de evaluación. Vamos a tratar de conocer cuáles son los criterios diagnósticos, lo que nosotros tenemos que buscar dentro de la ecografía que realizamos y poder saber si ese feto sí tiene un hidrus o simplemente tiene líquido en alguna cavidad de su cuerpo. Vamos a tratar de entender la enfermedad, tratar de entender por qué se produce y sobre todo vamos a abrir una gran caja en donde vamos a poder saber que muchas de estas situaciones las podemos corregir si las diagnosticamos a tiempo y las remitimos a un centro especializado y que enfoquemos al paciente de manera integral y no olvidemos que el bebé está con su mamá y que tenemos de esa manera que manejar. Cuando nosotros nos vamos a cualquier buscador, esto es lo que encontramos de hidrus. Anoche mismo estaba realizando la búsqueda en cualquier buscador, el que me gusta pues es el PubMed, el Medline, en donde encontramos que solamente de hidrus fetal teníamos 3.000 artículos, un poco más ya puestos en la literatura. Y cuando comenzamos a colocar algunos filtros específicamente dedicados al no inmune vamos a tener más del 60% de esos artículos. Quiere decir que es una situación de la que se escribe mucho y se sabe muy poco. Por lo tanto, eso hace que sea de un interés muy alto para una reunión de estas. Y en general, el hidrus fetal es una condición patológica que altera la homeostasis de los fluidos. Ayer hablábamos en la reunión de lo que era la homeostasis fetal, mantener ese feto hemodinámicamente estable y mantener un feto que mantenga unas variables cardiovasculares en unos ciertos rangos de normalidad, y este bebé se sale de esos rangos y comienza a hinchar su cuerpo, a acumular fluido en diferentes tejidos y de esa manera enfermarse hasta que indefectiblemente va a morir. Ahí vemos en el ejemplo, este es un artículo que publicamos hace algunos años donde teníamos un hidrus inmunológico, o sea, secundario a patología RH. Vemos acá la ecografía donde vemos el polihidramios, el gradient de la carita, y acá pues el resultado donde vemos esta alteración. Y acá otro ejemplo en donde vemos un hidrus probablemente secundario a una cromosopatía, un síndrome de Turner, que vemos ahí que tiene unas características muy diferentes y que saltan a la vista patológica. Este es más rojo, la piel es más delgada, este está completamente alterado por la parte anémica, luego este tiene una alteración más de los linfáticos. Y eso lo tenemos que ver y lo tenemos que clasificar y lo tenemos que identificar. Hay gran variedad de entidades que convergen en el hidrus, o sea que el hidrus en general no es una enfermedad per se, sino que es un síndrome y es una característica clínica que acompaña cualquier tipo de situación que nosotros tenemos que identificar. No solamente afecta el bebé, el feto, sino que afecta su entorno, afecta su oxigenación, afecta la placenta, el cordón, las membranas y el líquido amniótico. Luego, dentro de la valoración que nosotros hacemos de hidrus fetal, tenemos siempre que valorar integralmente todas estas características. El hidrus fetal pues, fue descrito a mediados del siglo pasado, inicialmente hacia los años 40, lo describimos en los estudios para la patología inmunológica. En ese momento, por supuesto, no sabíamos que había una patología inmunológica, apenas estábamos descubriendo algunas características de respuesta del sistema inmune en general. Por supuesto, lo que se sabía del sistema inmunológico materno en ese momento no era mucho, apenas estábamos describiendo los genes de la RH que terminarían de describirse hacia finales de los años 60 y que verdaderamente hablaría de que no solamente había un componente inmunológico, sino que había un componente cromosómico, es decir, genético, y fue hasta después de los 70s y 80s cuando ya venimos a entender y a comprender lo que era la función del endotelio y el mesotelio, donde vimos, mire, hay un problema también de las membranas, de las serosas del endotelio, que como tal es un órgano, y el feto tenía un problema sistémico multifactorial en donde intervenían muchísimas de estas características. De igual manera, como les dije, su incidencia pues, es muy rara, muy escasa, más o menos está del 1 a 1500, 1 en 3800, lo cual nos da una frecuencia más o menos del 0.5% de todas las malformaciones. Es decir, que si usted tiene en un promedio unas 1000 o 2000 ecografías al mes, pues va a haber 1 o 2 hidrus en ese mes si maneja patología de bajo riesgo. El resto pues está en las unidades de medicina materno-fetal, que tampoco es tan frecuente, pero sí vemos un poco más, sobre todo los hidrus simples cuando hablamos de los neumológicos.
Cada vez vemos mucho menos hidrops inmune. En mi país cada vez hay menos prevalencia de lo que es la patología por RH o eritroblastosis fetal. Creo que eso está pasando en el mundo entero. Tan es así que ya muy poco se consigue la gamma-globulina anti-D, que es la que utilizamos para profilaxis en estas pacientes. Pero definitivamente todos los esfuerzos que se hicieron hace 10-15 años en los cuales promovíamos esa gamma-globulina para estas pacientes con hidrops inmunológico está rindiendo su provecho. La causa no siempre es de fácil determinación. Vamos a ver ahorita cuando miremos el cuadro y el diagrama de la etiología, que es muy complicado de encontrar la causa. Es muy fácil de diagnosticar en términos de la imagen y de lo que nosotros estamos viendo. Si usted tiene una experiencia medianamente adecuada, es capaz de reconocer la mayoría de los signos ecográficos que enmarcan el síndrome de hidrops fetal, pero ya ir a conocer la causa ya requiere un poco más de experticia. Estudios de Hoslev en la Universidad en Suiza nos muestran que él podría hacia los 90 encontrar la causa en un 84%. Estudios posteriores nos mostraron que no era tal, que a veces solamente se queda uno con encontrar la causa en la mitad de los casos, y en realidad eso es lo que vemos en la práctica clínica. Yo creo que nos enfrentamos a la mitad de los casos o un poquito menos, en los cuales verdaderamente vamos a saber ese bebé por qué se hinchó. Y esto es importantísimo porque si nosotros no sabemos la causa de lo que está produciendo esta enfermedad, pues es muy difícil que nosotros logremos erradicar la causa y por lo tanto dar una terapia que sea realmente efectiva dentro del mecanismo de estos fetos. A veces la causa específica la vamos a encontrar en la autopsia fetal, como vemos acá. La autopsia fetal o la autopsia perineonatal es muy importante y en las unidades donde ustedes trabajan debería promoverse, porque muchas veces, no solamente para esta entidad, sino para muchas otras, no tenemos causas y no tenemos cómo hacer una adecuada consejería con nuestros pacientes, no tanto para este embarazo que ya terminó en un resultado perinatal adverso, sino para los embarazos ulteriores, en los cuales la mamá siempre nos va a preguntar si esta situación le va a repetir. Y nosotros no vamos a poder responderle si no tenemos ese 50 o un poquito menos de etiologías estudiadas en esos embarazos. La ecografía obstétrica es nuestra herramienta fundamental. Todos los que estamos acá somos ecografistas de formación, luego la ecografía es nuestra mano derecha y siempre vamos a decir que así es, pero objetivizando lo que veíamos ayer en términos de morfología y en términos de funcionalidad del Doppler, la ecografía en esta patología es fundamental para que nosotros podamos hacer un diagnóstico que tiene unas tasas de éxito hasta del 100%. Eso significa que lo vamos a identificar muy bien. Acuérdense también que tenemos que hacer una evaluación completa. Fíjense que desde décadas anteriores el líquido amniótico era parte del hidrops. Acuérdense que incluso cuando la paciente tenía polidramios ya era considerada una cavidad dentro del compartimiento fetal y era uno de los criterios diagnósticos que teníamos. Ya no, ya sabemos que si bien hace parte de ese síndrome de hidrops, no se considera como parte, digamos, de los criterios diagnósticos. En ese orden de ideas, también nosotros, dentro de ese manejo integral, tenemos que identificar que la mamá contiene un feto enfermo de hidrops, va a tener ciertas características placentarias que aumentan su inmunología y alteran su fisiología, por lo tanto la mamá va a tener ciertas condiciones que también hacen que se enferme. Va a tener anemia, esa sobredistensión por el tamaño del bebé o por el polidramios per se va a aumentar el riesgo de hemorragia posparto, va a aumentar el riesgo de contracciones previas y podemos tener partos prematuros con un feto enfermo y prematuro que va a ir indefectiblemente a una morbimortalidad muy alta. Traumas obstétricos, no solamente para la madre, sino en la extracción del feto. El feto va a tener unos tejidos muy fiables, muy delicados, y si el obstetra no es delicado en la extracción del mismo, puede incluso desmembrar el recién nacido y tener pues unas complicaciones que nadie quiere, la diabetes gestacional, la retención placentaria y todas estas características obstétricas. Y una entidad que es particular de estos bebés obstétricos se llama el síndrome del espejo o síndrome de Valentine, en la cual la mamá va a tener más o menos la misma clínica del bebé, va a tener una retención de líquidos, una alteración endotelial y por supuesto se va a evolucionar a una entidad que todos conocemos que es la preeclampsia, va a estar hipertensa, con edemas, con alteración multisistémica y con unas complicaciones que ya todos conocemos. En ese orden de ideas, pues vamos a tener edema materno, edema placentario y por supuesto el edema fetal, que se debe fundamentalmente a una malfunción de la placenta, que en ese momento tiene un endotelio completamente alterado, tiene una respuesta inflamatoria sistémica que también está alterado con los mecanismos inmunoendoteliales que se manifiestan mediante esta manera y en las cuales los diferentes balances de vasodilatadores y vasoconstrictores hacen que la madre también manifieste la enfermedad de esta manera.
Pero ¿cuáles son entonces las características del ultrasonido? Las características del ultrasonido me ofrecen unos criterios diagnósticos que siempre debo buscar, y es la acumulación de líquido en diferentes cavidades corporales del feto. Aquí estamos viendo algunas. Lo principal, siempre buscar las características en la piel. Este edema acá, esto es un corte transventricular de un feto aproximadamente unas 18 semanas, en donde estamos viendo acá la línea media, los plenos coroides, los ventrículos laterales, y adicionalmente estamos viendo acá este edema importante de la piel. Acá en este otro caso vemos un corte del tórax, donde vemos unos pulmones alterados. Acá vemos una silueta cardíaca completamente desviada, y fíjese los derrames pleurales bilaterales. Y si nos vamos hacia afuera vamos a poder ver todos estos edema en la piel celular subcutánea con el polidramus. Si nos vamos a este otro corte, vemos también el edema de piel, el derrame pericárdico hasta la implantación de las válvulas, los derrames pleurales bilaterales, y acá el líquido ascítico, una ascitis bien importante que nos muestra líquido rodeando todo el hígado, todas las vísceras huecas, y vemos muy bien acá el ligamento suspensorio del hígado, que nos indica que hay un líquido dándose ese medio contraste que buscamos siempre en ecografía para ver. Entonces, desde el año 85, Benacerraf, Pérez Benacerraf, en esa época estaba terminando su formación en la Universidad de Harvard. Ahorita ya la doctora Benacerraf no se dedica al diagnóstico prenatal, hace más diagnóstico ginecológico, y está prácticamente retirada de la parte académica, pero nos dejó muchos legados, y entre ellos la clasificación de la citis, que con Frigoletto desde el año 85 todavía lo mantenemos, y es la citis leve y la citis severa en unas condiciones ecográficas que ya vamos a aprender. Inicialmente la podemos ver como un anillo anecoico alrededor de las vísceras, específicamente del hígado y del vaso. Cuando tenemos ese anillo o ese halo anecoico, lo vamos a ver rodeando estas cisuras y las áreas donde se encuentran los ligamentos suspensorios de estas vísceras sólidas, específicamente del hígado y el vaso, y eso hace que las podamos identificar con cierta facilidad. Vemos además que podemos tener una hipervisualización de la inserción del cordón umbilical hacia el punto donde vemos la vena umbilical, y a medida que ese líquido va aumentando, va rodeando estas vísceras, y vamos a resaltar la ecogenicidad de las vísceras huecas, verbigracia, los intestinos delgados. Eso lo llamaríamos una citis leve o un halo anecoico ascítico, que muchas veces es el primer signo que observamos del hidrops. Recuerden que cuando tenemos ascitis aislada en el feto tenemos que pensar en tres cosas. Uno, que tengamos una ascitis de origen urinario, es decir, una hidronefrosis que se haya roto, y eso es lo que me esté produciendo la ascitis. Esto estamos hablando cuando tenemos ascitis aislada. Dos, que el feto tenga una falla cardíaca incipiente y se esté manifestando inicialmente por ascitis. Y tres, que tengamos un problema infeccioso. Cuando tenemos ascitis aislada leve en un feto, esas son las tres cosas que tenemos que pensar, y en ese sentido tenemos que orientar nuestro diagnóstico. La otra posibilidad es que tengamos el líquido ascítico como parte de un bebé que ya está completamente edematizado en otras partes, y la estemos estudiando por ese lado. Esa ascitis la tenemos que ver no solamente en el corte axial, sino también la tenemos que ver en un corte transversal y en un corte coronal. Es decir, como en toda ecografía, si yo veo ciertas condiciones anormales en un corte específico y no lo veo en los otros donde la misma estructura es visualizada, debo dudar del diagnóstico y pensar más bien que es un artefacto. Entonces recordemos que siempre que vemos una imagen anormal en nuestra ecografía, tenemos que verla en los diferentes planos estudiados para eso. Y el siguiente punto de esa citis es que, por supuesto, se vuelva severa, en donde vamos a ver que podríamos observar todas las vísceras sólidas en todo su entorno, en todo su contorno y en todo su contenido, y eso hace que la clasifiquemos como severa, como vemos acá en este caso. Si solamente tuviéramos el hígado pegado a las paredes con un poco de líquido alrededor, sería una citis leve, pero cuando la vemos, como en este caso, de acúmulo de líquido alrededor, ya hablaríamos de una citis severa. Entonces, el segundo o la segunda cavidad serosa que tenemos que entrar a investigar es la cavidad pleural. La cavidad pleural, ustedes saben que virtualmente no la vemos, y que cualquier líquido que veamos en la cavidad pleural pues es considerado patológico. Generalmente lo podemos ver único o bilateral de acuerdo a la severidad, y lo vemos como un acúmulo de líquido inicialmente hacia la parte posterior del tórax, que aparece inicialmente como líneas anecoicas, que va progresando hacia la porción anterior hasta llegar a una severidad importante, en la cual veríamos los pulmones rechazados hacia el mediastino y los veríamos moverse con cada movimiento cardíaco. Esta imagen es descrita en algunos textos como la imagen del murciélago o en alas de mariposa. Generalmente a mí no me gustan los nombres de esos ejemplos, pero así está, y lo van a encontrar de esa manera, y sirve para que usted, por supuesto, los identifique.
De igual manera hay que pensar que cuando tenemos líquido acumulado dentro del tórax fetal, pues la presión que se está ejerciendo sobre el desarrollo pulmonar es muy importante y eso hace que estos bebés puedan tener hipoplasia pulmonar, y por eso es que esta situación es una emergencia y deben ser evaluados de manera inmediata por un experto para mirar si este caso es susceptible de terapia fetal. Aquí también tenemos que hacer la diferencia, es una diferencia muy complicada de realizar, y es saber qué fue primero, como dicen, qué fue primero, si el huevo o la gallina. En este caso, cuando yo veo un feto hidrópico que está edematizado por todas sus regiones y le veo los derrames pleurales, tratar de saber si el niño está hinchado y dentro de esa inflamación tuvo drenaje hacia las paredes pleurales, o si por el contrario, esa patología de hidros fetal inició. ¿Se alcanzó a ver hasta allá? O si por el contrario esa patología empezó dentro de un edema que se dio inicialmente con un derrame pleural y posteriormente ese aumento de la presión intratorácica hizo que el bebé se hinchara. ¿Por qué es importante esta salvedad? Porque cuando el hidros fetal tiene su origen en los derrames pleurales, el drenar esos derrames pleurales va a mejorar el hidros fetal. Luego ese feto es susceptible de terapia fetal. Pero si es un derrame pleural que se produjo dentro del síndrome de hidros fetal, si yo lo dreno simplemente estoy maquillando la ecografía. Bueno, tratar de drenar esos derrames pleurales, pero el feto muy probablemente no se va a deshinchar. Solo hay una condición en la cual uno podría intervenir esos derrames pleurales, y es una condición muy específica que se llama las linfangiectasias pulmonares congénitas, que es una entidad supremamente extraña asociada a un gen que se llama el FOX1 y 2, en las cuales la mamá tuvo que haber tenido un antecedente de un feto hidrópico muerto por esa razón, y en la actualidad está otra vez hidrópico su hijo. En esos casos nosotros podríamos poner las derivaciones toracoamnióticas y el feto muy seguramente pueda mejorar, pero sobre todo desde el punto de vista del resultado de la hipoplasia pulmonar. No va a mejorar del hidrops como si lo haría el feto que se inflamó, primero drenó hacia la cavidad pleural y posteriormente realizó esa alteración hemodinámica. Los derrames pericárdicos también hacen parte, por supuesto, del síndrome de hidros fetal. Lo podemos encontrar en diferentes grados. Recuerde que con los derrames pericárdicos, si hay un líquido que vemos normalmente en el corazón y que es considerado fisiológico. Gregory de Bore lo clasificó como del 1 al 4, en el cual el derrame pericárdico 1 iba hacia la mitad de la valoración de los ventrículos cardíacos cuando tenemos el corte de 4 cámaras, y el tipo 2 iba hasta el momento en donde se están implantando las válvulas auriculoventriculares, que iría más o menos hacia acá. Es decir, cualquier edema que se extienda de la implantación de las válvulas auriculoventriculares ya es considerado patológico, como este que estamos viendo acá, donde tenemos un derrame tipo 3, y que el tipo 4 sería cuando podemos visualizar las inserciones y los vasos cruzados. Entonces esos 4 son los derrames pericárdicos, teniendo en cuenta que el 1 y 2 pueden ser considerados fisiológicos. Derrame pericárdico también va a crear una contracción restrictiva en el corazón, lo cual hace que ingrese rápidamente en falla cardíaca, aumente las presiones pulmonares y hace que el feto empeore cada vez más. No se hace terapia para el drenaje de los derrames pericárdicos, es decir, no podemos hacer una ventana pericárdica como hacemos en un niño o en un adulto que presenta eso. Entonces no podemos realizar drenaje de estos casos, y lo que hacemos es tratar la causa en caso de que la tengamos establecida. Por supuesto, una de las principales, ahora lo mencionamos al principio, el edema de piel. Es muy fácil de ver, generalmente lo vemos en el cuero cabelludo. ¿Por qué lo vemos en el cuero cabelludo? Porque si usted es buen ecografista, usted va a empezar a medir el bebé por la cabeza, entonces es lo primero que vio. Luego, si sigue en orden, va a encontrarse lo otro. Pero si usted fuera un ecografista que empieza por los pies, pues va a identificar el edema de los pies. Ahora bien, recuerde que el feto no es como el adulto, cuya gravedad le va a aumentar, cuya fuerza de la gravedad hace que la presión hidrostática le inflame los pies a los señores o las señoras con falla cardíaca. El feto está en una cavidad acuosa que se llama cavidad amniótica, llena de líquido, y eso hace que las presiones y la gravedad se ejerzan por una ley que se llama la ley de Pascal de igual manera durante toda la superficie del feto. O sea que el feto, cuando está allá adentro, no sabe qué es arriba, qué es abajo, ni qué es para un lado, y simplemente se va a hinchar en las cavidades más grandes, que son la cabeza y generalmente la espalda, como vemos acá. Esta es la cabeza, la vemos
este edema importante. Generalmente lo vemos hacia la región nucal, hacia la región cefálica y por supuesto hacia la región subdorsal. Mira acá en este corte de 4 cámaras donde además vemos este gran edema que tiene en piel de líquidos blandos, y este corte coronal donde vemos que es un feto completamente hinchado en una cavidad que es la cavidad de la piel y que es muy importante valorar. Ahora, si los puntos de reparo que veíamos ayer para la biometría fetal incluye muchas veces la piel y la piel está hinchada, pues este feto nos va a dar unas biometrías mucho más altas, por lo tanto a veces